Amén. Gloria al nombre del Señor. Ustedes muchas veces me han escuchado hablar y decir, predicar, enseñar respecto de la fe, respecto de creer, respecto de estar firmes, constantes, aguardando del Señor, esperando su manifestación. Cuando estamos enfermos o encontrarnos frente a noticias no muy agradables, mantener la fe, aguantar la tormenta. Muchas veces me han escuchado hablar de transitar el desierto, que muchas veces tenemos que caminar. Muchas veces me han escuchado decir de que cuando salimos del desierto somos mejores cristianos, mejores hijos de Dios, mejores personas, porque aprendemos, porque el Señor nos enseña, porque vemos la mano poderosa del Señor aplicada a nuestro favor. Y todo esto que acabo de decirle, que acabo de enumerar, es una realidad. Yo creo en esto. Y no solamente que lo creo, lo he vivido, lo vivo y lo voy a seguir viviendo. Porque por la misericordia de Dios conozco a Dios. Por la misericordia del Señor conozco al Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo conozco a Jesús. Si bien es cierto, también como dice la palabra del Señor, conozco así como una chispita, ¿no?, que se levanta del fuego. Pero algo conozco de Dios. Y algo he vivido, y algo vivo, y algo viviré de Dios. Y es importante hablar de creer, sí, es importante hablar de la fe, sí, es importante mantenerse, sí, claro que es importante, por supuesto. Pero en el día de ayer estaba meditando en esto, buscando delante del Señor qué compartir y qué hablar contigo en esta noche, qué hablar con aquellos que nos siguen a través de la red social. Y el Espíritu del Señor puso en mí de hablarte de la gracia de Dios. Porque todo surge el otro día, la semana pasada, o hace 2 semanas atrás, cuando estábamos en el seminario, estábamos charlando con los hermanos que concurren, y yo le hice la pregunta, ¿qué es más importante? ¿El creer o la fe? Y seguramente si yo te pregunto a ti, ¿qué es más importante para ti, el creer o la fe? Generalmente siempre nos vamos a inclinar a decir que la fe. Pero cuando la fe está centrada en Dios, es más importante el creer que la fe. Porque la fe vino como resultado del creer. El apóstol Pablo en el libro romano dice, si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó, si creyeres, no dice si tenés fe, si creyeres. O sea, que el creer en Dios da paso a la fe. Y la fe da paso a conocer a Dios de toda la creación. El que está al lado tuyo ahora, que está contigo y va a seguir estando contigo. Pero saben de que me di cuenta también, y de nuevo repito que estaba pensando y meditando en esto cuando me di cuenta, y creo que el Espíritu Santo de Dios me lo estaba mostrando, de que si no fuera por la gracia de Dios, ese regalo inmerecido, ese don que Dios regaló a cada uno de nosotros, no hubiésemos creído y por lo tanto no hubiésemos tenido fe. Entonces lo que quiero hablarte en esta noche es de la gracia de Dios. Quiero que vaya al libro de Efesios. Capítulo 2, verso 8. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. De nuevo, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y una de las cosas que entiendo y comprendo y he vivido y vivo, de que la gracia no se impone. Cuando el apóstol Pablo está hablando a los Efesios, cuando el apóstol Pablo está hablando y escribiendo la carta a los romanos, él no está imponiendo lo que él cree, sino que está exponiendo lo que él cree. Es decir, está declarando, está anunciando, está publicitando
lo que él cree, pero la gracia no se impone. Por eso yo no te obligo a nada. Te sugiero, te enseño que es bueno estar reunidos, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Ahora tú vas a decidir si te reúnes o no, tú te vas a decidir si te congregas o no, porque la decisión es tuya. Porque la fe, la gracia, la salvación no se impone, sino que se publicita y se explica y se presenta, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Aleluya. La gracia del Señor. Esa gracia que cada uno de nosotros no merecíamos, porque no es por obra, como luego vamos a leer algunos versos. No es por lo que tú eres, ni por lo que tú hiciste, ni por lo que yo hice, ni dejé de hacer, ni voy a dejar de hacer mañana, ni voy a hacer el día de mañana, sino es por la gracia de Dios derramada en nuestros corazones. Por eso somos salvos, por ese regalo de parte de Dios, que no lo merecíamos, y te lo vuelvo a repetir, pero Dios en su inmenso amor, en su infinito amor, que amó tanto al mundo, que dio a su Hijo Jesús, para que todo el mundo sea salvo por intermedio de Él, pero por gracia. Dile a la persona que está al lado tuyo, por si no lo entendiste, es por gracia. Porque cuando uno entiende y comprende que la gracia del Señor está derramando en su corazón, cuando uno entiende y comprende que esa gracia de Dios, que Dios me la regaló sin yo merecerlo, cuando uno entiende y comprende de que uno era enemigo de Dios, y sin embargo en la condición de enemigo de Dios, Dios me amó de la misma manera, Dios me amó de igual manera, entonces derrama su gracia para que yo le conozca a Él y para que sea salvo por intermedio de Él. Entonces yo me doy cuenta, entonces yo comienzo a vivir, de que la gracia produce en mí una división, que la gracia produce en mí una ruptura, que la gracia produce en mí que el mundo que yo tengo en mi interior, en mi corazón, en mi espíritu, se comienza a romper, porque la gracia me lleva a la presencia de Dios, pero el otro mundo, la otra mitad del mundo que habita en mí, me lleva al pecado. ¿Qué es lo que habla Pablo en el libro de Romanos? Lo que yo quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero hacer eso hago. ¿Por qué? Porque en mí hay una contienda, en mí hay una pelea, dentro mío hay algo que me lleva a la carne, me lleva a la cosa de la carne, pero el espíritu me lleva a la cosa del espíritu, y siempre hay una contienda. Y si no es por la gracia del Señor, siempre va a vencer la carne. Y quiero que pienses en esto. Cuando en ti pesa más el deseo de este mundo, es que la carne te está venciendo. Pero cuando en ti vence la gracia del Señor, cuando en ti la gracia del Señor se hace viva y eficaz en tu espíritu, la vida del espíritu prevalece sobre la carne. Por lo tanto, yo no soy más esclavo del pecado. Porque el pecado va a venir a seducirme, el pecado va a venir a buscarme, el pecado va a venir a tratar de pescarme, el pecado va a venir a tratar de esclavizarme otra vez. Pero cuando estoy firme yo en la gracia que Dios me ha dado, la vida del Espíritu se hace tan potente en mí que yo domino al pecado en el bendito nombre del Señor Jesucristo y me levanto en victoria en su nombre. Amén. Pero no por mí, sino por Cristo habitando en mí. No porque yo sea más inteligente, no porque yo tengo títulos colgados en la pared, sino porque la gracia, el poder, la unción del Espíritu Santo de Dios está en mi vida, y el Espíritu Santo de Dios me levanta en su poder para que yo pueda gloriarme en Él. Y esto es lo que me encanta del cristianismo. No para gloriarme en ninguna persona, sino gloriarme en el Dios de mi salvación, que se mostró a través de Cristo Jesús y que me invita a seguir caminando el camino que Dios ha preparado para mí, por gracia y no por otra cosa. En el libro de Romanos, como te decía, capítulo número 4, verso 16, dice: por lo tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley,
sino también para la que es de la fe en Abraham, el cual es Padre de nosotros. Y me quedo con la promesa, sea firme. Si la gracia del Señor que ha sido derramada en nuestros corazones es firme, no fluctúa, no cambia. Cuando la gracia del Señor está firme en mi vida, entonces yo me puedo enfrentar a cualquier situación, me puedo encontrar o enfrentar a cualquier cosa que me vaya a pasar, pero voy a estar firme en la gracia que Dios me ha dado. Y cuando estoy firme en la gracia que Dios me ha dado, nada me va a mover del lugar donde yo estoy. Nada me va a conmover del lugar donde yo estoy. Porque yo sé en quién he creído. Yo sé a quién he creído. Al Cristo glorioso que habita por la fe en mí. Porque he creído en Él. Porque la gracia del Señor ilumina mi vida. Y entonces cuando la gracia del Señor ilumina mi vida, estoy firme. ¿Tiene un amén? Amén. ¿Están callados? Romanos capítulo 5, verso número 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo decirlo con palabras? Si yo te digo que el orgullo es pecado, ¿estás de acuerdo conmigo? Amén. Y si yo te digo que de acuerdo a como tú apliques el orgullo, ¿es pecado o no es pecado? Porque si yo te digo, yo estoy orgulloso de quién soy, estoy orgulloso de ser una persona que he ido a la universidad, y que creo que soy inteligente y que yo todo lo puedo, que yo soy suficiente o autosuficiente como para tener una vida. Eso es pecado. Porque estoy hablando de mi carnalidad como orgullo. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Amén. Ahora, si yo te digo, soy orgulloso de ser cristiano, soy orgulloso de ser un hijo de Dios, soy un orgulloso de haber creído en Cristo Jesús como mi Señor y como mi Salvador, ¿es pecado? La carne te va a decir, es pecado, pastor, ¿cómo va a decir una cosa así? El Espíritu te va a decir, gloria a Dios. Porque me glorío en el Dios de mi salvación. Amén. Y a Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Por fe. ¿Lo he visto a Dios? No. Pero he sentido su presencia. He sentido su mano. He sentido su abrazo. He sentido su paz. He sentido, vamos, que todavía te resta un paso más. Sigue adelante, porque yo estoy contigo. No te dejaré. Te desampararé, porque soy tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Amén. Aleluya. Estoy glorioso, me glorío en el Dios de mi salvación. Estoy orgulloso de ser un cristiano. Estoy orgulloso de haber abrazado el Evangelio del Señor Jesucristo. Digan lo que digan, hablen lo que hablen, acusen lo que acuse. Yo sé de que mi Dios vive en mí por la fe, por la gracia que Dios ha derramado sobre mi vida, y la gracia de Dios ha derramado sobre tu vida. Por tanto, la gloria, la honra y la alabanza del Señor está sobre ti. Levántate en victoria en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Romanos capítulo número 6, ahora sí, dice la palabra del Señor, 6:14. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Que esto es lo que hablé hace un ratito atrás. Romanos capítulo 11, verso número 6. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Ya no es por obra.
¿Sabes? La gracia del Señor no viene sobre tu vida porque tú vienes a la congregación y vienes a la iglesia. La gracia del Señor no es porque tú... no. La gracia del Señor es porque tú has creído en el mensaje del Señor Jesucristo. La gracia del Señor ha venido sobre tu vida porque tú has creído en el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo y no tienes que hacer absolutamente nada para recibir la gracia porque es un don, es un regalo de Dios que viene sobre tu vida. No tienes que hacer nada para congraciarte con Dios. Lo único que tienes que hacer es creer en Él. Lo único que tienes que hacer es tener fe en Él. Lo único que tiene que hacer es atesorar su palabra. Lo único que tiene que hacer es escudriñar, leer su palabra, estudiar su palabra, leer la Biblia. Todos los días, por lo menos un verso bíblico, todos los días. Porque cuando tú haces esto, tu espíritu va tomando el dominio sobre tu carne. Tu espíritu va creciendo sobre ti. Y ese mundo espiritual se comienza a desarrollar en ti. Y entonces, ¿quién en contra tuya? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo de la izquierda, ni lo de la derecha, ni lo que conoce, ni lo que nos conoce, ni lo que se ve, ni lo que no se ve, lo que fue, lo que es y lo que será. Nada te podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por gracia. Romanos capítulo 16, verso 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y ahora la persona que está al lado tuyo, la gracia de mi Señor Jesucristo sea contigo. Amén. La gracia. La gracia del Señor. Porque la gracia del Señor te llama. Porque la gracia del Señor te empuja. Porque la gracia del Señor te levanta. La gracia del Señor te fortalece. La gracia del Señor te sana. La gracia del Señor te levanta. La gracia del Señor te hace conquistar. La gracia del Señor pone en ti boca. Palabra, pone en tu boca palabra poderosa para bendecir y no para maldecir. La gracia del Señor hace que tú te levantes en oración y pueda hacer que un paralítico se levante, puede hacer que un ciego vuelva a ver, puede hacer de que un mudo pueda volver a hablar. La gracia del Señor derramada sobre tu vida hace de ti una buena persona para la gloria preciosa de su nombre. La gracia. Y entonces cuando uno tiene la visión, cuando uno entiende lo que es la gracia, ¿cómo no va a ser a Dios fiel? Voy a decir algo que no sé cómo va a sonar. Como dicen, políticamente no correcto. Pero yo no estoy aquí por tu vida. Ni siquiera por la vida de mi hijo, ni de mi hija, de Mariana, ni por mi esposa. No estoy ni por ellos, ni por ninguno de ustedes estoy acá. Estoy acá por la fidelidad que le tengo a mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Porque como quiero ser fiel a Dios, como quiero ser fiel a su llamado que derramó en mi vida, por gracia, es que estoy parado delante tuyo. Y porque como sé que por la gracia del Señor Dios me ama, te amo. Y como sé que Dios me respeta, te respeto. Y como sé que Dios me obliga, no te obligo. Porque es por gracia, no por imposición, es por gracia. El creer alimenta la fe y la fe hace que lo imposible se haga posible. Por gracia.
nada más que por gracia inmerecida. ¿Qué es el hombre para ti, para que tú te acuerdes de él? Mi creación, mi criatura, que la amé por toda la eternidad. Y cuando vi que no había posibilidad de que el hombre se salvara, cuando vi de que era imposible cumplir con toda la ley, entonces lo charlé con mi hijo y le presenté mi plan de salvación y mi hijo dijo, sí, yo lo hago. Por eso vino a la tierra, se autolimitó en un cuerpo y caminó haciendo bienes y declarando alégrense y gócense porque el reino de los cielos se ha acercado por la buena voluntad del Padre a ustedes. Y puso su vida, sabiendo que le iba a volver a tomar, y derramó su sangre para el perdón de pecados. Por tanto, todo aquel que cree a mi mensaje es salvo, pero no por obras, sino porque ha recibido mi gracia, mi regalo. Eres salvo por gracia. Eres salvo porque creíste el mensaje del Señor. Eres salvo porque creíste en el Evangelio del Señor. Eres salvo para que camines en victoria y no en derrota. Porque Dios te ha llamado para cabeza y no para cola. Porque eres hijo del Dios Altísimo. Eres hijo del Señor de señores, del Rey de reyes. Eres hijo del Dios que ha sido derramado en tu corazón. Y que el Espíritu Santo clama en ti. Abba, Padre, papito querido, acá estoy, Señor, acá estoy, escúchame, escucha mi clamor, escucha mi corazón, escúchame, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor, en tu benignidad, Señor, acá estoy, Padre, acá estoy, con todos mis errores, con todos mis defectos, con todas mis caídas, con todos mis tropezones, con toda la cabeza llena de chichones, como consecuencia de mis errores. Como aquel que decía, no soy digno de levantar mi cabeza para mirar al cielo, pecador soy. O como aquel que dijo, Señor, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mi fe, ayúdame, Señor. O como aquella mujer que decía, ¿a quién iremos? O como la otra que le dijo, de la mesa de los señores, cuando cae la migaja, aún los perrillos comen. Por gracia. Por gracia. ¿Y cómo no le voy a ser fiel a Dios si Él me ha puesto todo en mí? ¿Cómo no voy a guardar su palabra si Él la depositó en mí? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Si hay otros que son mejores que yo, si hay otros que predican mejor que yo, si hay otros que saben mejor que yo, ¿por qué a mí? Porque te amo. Y Dios te ama. Tanto, pero tanto te amo, que nunca lo vas a entender y nunca lo vas a comprender. Pero un día, cuando el Señor nos llama a su presencia, le veremos a Él tal cual es. Y entonces todas las cosas van a ser reveladas y no vamos a tener necesidad de preguntarle nada porque todo lo vamos a entender y lo vamos a comprender. Y ahí estaremos con Él por toda la eternidad, dándole la gloria, la honra y la alabanza. Y nos uniremos a los miles de millares de ángeles y arcángeles y todo lo que está creado en el cielo y todo lo que fue lanzado, dándole la gloria al Señor delante de su trono de gracia. Por gracia. Por gracia.
por gracia. Por de pie, por favor. Señor, he aquí un remanente de tu pueblo, Padre. He aquí un remanente de este santuario de fe en Arroyo Seco. Y aquí, Señor, un remanente de tu iglesia. Una congregación difícil de pastorear. Una congregación difícil de llevar adelante. Pero tu gracia va a ganar terreno. Tu gracia se va a imponer. Tu gracia nos va a levantar. Por tu gracia veremos prodigios y milagros. Por tu gracia la gente correrá del norte, del sur, del este y del oeste a esta ciudad. Por tu nombre. Porque tu gracia será derramada para salvación. Padre, he aquí estas almas, Señor, que están de pie. Mira sus corazones. Mira, Señor, lo que está en cada uno de ellos. Y háblales. Ministrale con tu Espíritu Santo. Habla a su corazón. Espíritu Santo, no te estoy mandando, te estoy pidiendo. Mira los corazones. Tú que escudriñas, tú que pesas el corazón del Padre, mira nuestro corazón. Y si encuentras allí, Señor, algo que no está bien, perdónanos. Perdóname. Si hay algo, Señor, que no está de acuerdo a lo que tú esperas de nosotros, perdónanos. Y ayúdanos. Ayúdanos. Porque Pedro dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor? Si tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, que en ti podamos festejar la fiesta. Que en ti, Señor, nos levantemos en victoria. Que en ti, Señor, nos levantemos en cántico de júbilo y de alegría. Porque Dios está con nosotros. Porque tú, Señor, eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. A ti la gloria, eterno Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. Dios te bendice, Dios te bendiga.